Corría el año 1886. En ese momento, en el siglo XIX, lugareños del pueblo de Tolox se ven inmersos en unas circunstancias que a ellos se les escapaban. Apariciones de la Virgen, el fin del mundo, enigmas que para ellos se convirtieron en muchos de los casos en una tortura que hasta el final de sus días les persiguieron. Hoy vamos a hablar del libro Las Cuatro Columnas. Está escrito por nuestro compañero José Manuel Frías. Ya le conocemos porque ha estado en la escalera del sótano charlando con nosotros acerca de otros misterios de Málaga. Por ejemplo, el misterio del cortijo jurado, que después conoceremos si tiene algo que ver el cortijo jurado con este libro, con los protagonistas de este libro, con Las Cuatro Columnas. Vamos a saludarle ya, que le tenemos escuchándonos. José Manuel, muy buenos días. Muy buenos días, Estela. Enhorabuena en principio por ese libro, Las Cuatro Columnas. Muchas gracias. Y una pregunta que tengo yo, ¿ha llegado ya José María o no? José María, ¿a quién te refieres? ¿A tu hijo? Ah, bueno, está a punto. Queda un mesecito. Es que ya tenemos un nuevo investigador ahí a punto de venir al mundo. Esto es que José Manuel dedica su libro, entre otros, a su hijo José María, que está por venir, y entonces yo tenía esa curiosidad de si había llegado ya o no a, sí, pues queda un mesecito. A nuestro mundo. Bueno, pues ya le tenemos entonces ahí. José Manuel, ¿cómo te planteas escribir un libro sobre este pequeño pueblo de Málaga, Tolox? Y también, sitúanoslo, ¿cómo es? Bueno, en principio el escribir este libro fue un poco de casualidad o de causalidad, llámalo como quieras. Yo me encontraba haciendo una ruta en la que estoy todavía inmerso por los pueblos de Málaga, recogiendo leyendas, preparando una saga de 5 libros, ¿no? Y bueno, casualmente llegó al pueblo de Tolox, la gente mayor me cuenta una historia que me parece apasionante, pero que en cierto modo también guardaba cierto rubor, digamos, ¿no? Cierta vergüenza popular en el pueblo, y entonces comienzo a indagar, me di cuenta de que la historia es interesante, de que se ha usado mal o se ha investigado mal hasta el momento, y entonces cuando comienzo a escribir, y bueno, creo que a día de hoy lo que está escrito, este libro, ha servido bastante para limpiar la imagen del pueblo, para que los habitantes de Tolox respiren mucho más tranquilos, y para que una historia como la de Las Cuatro Columnas se convierta incluso casi en un atractivo turístico, algo que ha sucedido allí en el pueblo y que en absoluto debe de causar vergüenza, porque es algo que hoy día sigue ocurriendo, las sectas siguen existiendo y es lógico que en aquella época pues se manifestara algo como esto, ¿no? El pueblo de Tolox hoy día es un pueblo en cierto modo moderno, pero estamos hablando de una historia que sucedió hace 120 años y evidentemente en aquel entonces pues había pocos contactos con otros lugares, los accesos eran mucho más difíciles, la gente era más inculta, evidentemente, y bueno, en ese escenario, en ese caldo de cultivo, que además Tolox siempre ha sido un pueblo muy creyente en cuestiones esotéricas desde la época árabe, pues es donde se manifiesta toda esta historia apasionante que marcó la historia de España y que fue uno de los primeros boom mediáticos de nuestro país. Sí, porque ya centenares de periodistas en aquella época, estamos hablando de hace 120 años, pues estuvieron presentes en el juicio que se celebró contra los protagonistas de esta historia. Si te parece, situamos a los oyentes y les contamos cómo comienza todo. 4 mujeres creyentes y una profecía alarmante, el final del mundo, el fin del mundo. Esto es lo que puso en jaque al pueblo de Tolox y a la mayor parte de sus habitantes. Pues sí, la historia comienza una noche de febrero del año 1885, cuando llega al pueblo de Tolox un señor ataviado con ropajes sacerdotales, entra a una calle que se llama Calle Ancha, golpea en la puerta de una de las habitantes del pueblo, Isabel Gallardo Pato, y bueno, sin mediar palabra, pues entra directamente en la casa. Al día siguiente se descubre que lo que este señor pretende, este supuesto sacerdote, es crear un movimiento religioso en el pueblo, basado en el fin del mundo, en el supuesto inminente fin del mundo. Para eso elige a 4 mujeres del pueblo, que serían las 4 columnas, como él las llamaba. Y, hombre, de cara a la gente de Tolox, a los toloxeños, lo que pretendía era ofrecer una serie de dogmas que se basaban en eso, en el fin del mundo, en la penitencia, en que hay que deshacerse de los bienes para subir al cielo mucho más libres, ¿no? Lo único que luego
un futuro se vería que esos bienes materiales iban a parar a otro lugar, ¿no? Una vez que se crea ese movimiento, comienzan a haber unas sesiones religiosas casi diarias en las que él utiliza también, por ejemplo, un libro sobre el cual no he podido encontrar información hasta el día de hoy, que se titula El amante de Jesucristo, quizás era una edición única, no lo sé, ¿no? Y también una figura, tamaño natural de Jesús de Nazaret, que las personas que lo vieron en aquel entonces... Terrorífica, incluso, ¿no? La figura, claro, sí. Incluso miembros del jurado que la vieron dijeron que eso causaba espanto, ¿no? Era una imagen de Jesús de Nazaret, pero totalmente diabólica, ¿no? Entonces, a raíz de ahí también comienzan a llegar al pueblo cartas de una señora de Málaga, Teresita Villatoro, que se hacía llamar la Santa. Nadie la conocía, pero parecía que había una relación con el padre José, que es este sacerdote, y también reciben la visita de Mateo Gallardo, que es un señor que también venía de Málaga, al que apodaban el Santo, y que tenía parte integrante en esas sesiones religiosas, además con cada uno de los adeptos, digamos, por separado, ¿no? Nadie sabía qué era lo que hacía, pero el caso es que estaba ahí presente, ¿no? A raíz de ese movimiento religioso que se crea, comienzan a suceder cosas extrañas. Ya no es solamente el padre José el que dice ver imágenes de santos y de vírgenes, sino que incluso en agosto del año 1885, un joven del pueblo, Miguel, al que conocen por el nombre del Pilonso, se encontraba en la zona del arroyo de la Viña, donde el padre tenía unas huertas y él trabajaba, y caminando por aquellos parajes pues se encuentra un niño de meses, de corta edad, en el suelo, con un crucifijo en una mano y un reloj en la otra, y comenzó a decir mundo, mundo. Miguel se acerca y le pregunta qué es lo que quiere decir con eso, ¿no? Y el niño le contesta con un acento típico de pueblo, que el mundo va a dar un tumbo. En ese instante escucha un ruido detrás, se vuelve y está la figura de lo que él interpreta como la Virgen María, así se da a conocer esa señora, y le hace una petición. Le dice que esa misma noche debe golpear en 4 puertas del pueblo, que ahí habrán 4 mujeres que saldrán y le acompañarán a la casa del alcalde para solicitar la llave del cementerio y también un reloj de mucho valor, un reloj de oro macizo, ¿no? Para después ir al cementerio y orar en la memoria de un joven que había muerto recientemente, que era hijo además del alcalde. Uh-huh. Obviamente cuando llegan a casa del alcalde ni le da la llave ni le da el reloj, y lo echa casi a patadas porque estaban un poco jugando con el honor de su hijo, que acababa de morir hacía poco, ¿no? Pero bueno, el caso es que llegan al cementerio, se manifiestan unos supuestos fenómenos paranormales, que ahora veremos qué es lo que eran, golpes al otro lado de la valla, también algunos gritos, ¿no? Entonces la gente, pensando que aquello puede ser algo de magia negra, de brujería, lo achacan a que el culpable de todo es el padre José, que es el que recientemente ha llegado y ha estado moviendo ese tipo de temas. Entonces casi que lo apedrean, lo echan del pueblo, y el padre José, resistiéndose a marcharse a otros lugares, se dirige a Río Verde, que es una zona que pertenece al término municipal de Tolos, pero que está a varios kilómetros, quizá unos 15 kilómetros. ¿Es como un pequeño bosque o algo así? Sí, es un bosque donde vive la gente más pobre, ¿no? De hecho, para poder llegar allí hay que hacer un camino, si lo haces a pie, de 6 o 7 horas, ¿no? O sea, que vivía la gente más pobre, que se sustentaba un poco de sus propias huertas, de lo que buenamente podían cultivar, ¿no? Allí en esa zona vive Micaela Merchambera, que es una de las 4 columnas, las otras son Isabel Gallardo Pato, Josefa Márquez y Ana Mesa, ¿no? Entonces allí continúa predicando, luego veremos qué era lo que pretendía, uh-huh. Y Micaela se fanatiza de tal manera que se siente la encarnación de la Virgen María, ella piensa que es la Virgen, aparta un poco al padre José de esas predicaciones y ella se convierte en la líder, digamos, ¿no? La evangelizadora de Tolox. Claro, y ahí es donde sucede, en Río Verde, en ese paraje un poco perdido, alejado del casco urbano, ese ritual que fue lo que causó ese boom mediático y que dejó espantados a las personas que se acercaron, entre ellos a la Guardia Civil, que llegó a la mañana siguiente. Aquello fue un espectáculo dantesco, debía ser dantesco. Sí, sí. Yo cuando estaba leyendo tu libro, no tiene nada que ver, José Manuel, pero me recordaba, supongo que recordarás la historia de Encarnación de Granada, cuando le sacaron los intestinos porque decían que estaba siendo poseída por el demonio. Cuando yo lo estaba leyendo me recordaba un poco a esa historia, ¿no? Pero mucho peor. Cuéntanos cómo fue ese sacrificio. Claro, aquí el agravante fue que eran mucha gente, o sea, que eran prácticamente todos los que vivían en Río Verde, unas 30 o 40 personas. Además es increíble, perdona que te corte, el poder de persuasión que tenía Micaela
para llevar hasta su casa, hasta su choza, porque no era una casa, era una choza, a tantísimas personas. Sí, prácticamente con la mirada lo decía todo, ¿no? Convencía a la gente, tenía un don, y además no lo hacía por el hecho de engañar, al revés, ella pensaba que realmente estaba haciendo lo correcto, ¿no? Y que una determinada noche, después de estar predicando durante varias semanas, decide que la mejor manera de hacer penitencia y de subir al cielo es suicidarse, ¿no? Entonces reúne a esas cerca de 40 personas alrededor de una hoguera que hacen delante de su casa, hay un llano bastante grande que yo he localizado, y bueno, allí comienzan pues primero a desnudarse, a recibir un supuesto maná que vendría del cielo, y luego pues la parte más terrible de todas es cuando se arrancan el cabello unos a otros, comienzan a intentar apuñalarse pero no logran matarse del todo, quizás por el dolor que eso les causaba, y se arrancan la piel a tiras, aquello se llena de sangre completamente, hay animales que son lanzados al fuego totalmente vivos, ¿no? Incluso hay algunas personas que afirman que iban a tirar hasta un niño con meses, pero un hombre lo impidió en el último momento, ¿no? El caso es que, bueno, aquello termina por la mañana con las personas como zombies, como autómatas caminando con los ojos cerrados de un lugar a otro, algunos tirados en el suelo, y claro, llega la Guardia Civil, buenamente los tapa como puede, los alimenta y se produce ese juicio que a mi entender fue pésimo, un juicio en el que la única parte curiosa es que se practicó la hipnosis. Imagínate una sala con la prensa, con los curiosos, con todos los medios nacionales y los miembros del jurado practicando la hipnosis a los imputados, ¿no? Ellos hablaban de una nueva ciencia que en un futuro seguramente sería muy positiva para los procesos judiciales, y se practica allí delante para ver si esos imputados eran fácilmente sugestionables. Luego se descubriría que sí, que entre ellos el Pilonso era una persona que se hipnotizaba de manera muy rápida, ¿no? Pero bueno, la parte negativa de ese juicio es que los imputados fueron estas pobres personas que habían perdido sus casas, que habían perdido sus pertenencias. Sí, porque todo eso lo quemaron, que no lo hemos comentado, pero quemaron todo sí, lo que quemaron tenían. Absolutamente todo, las ropas, las pertenencias y las casas, que es lo peor, ¿no? Y luego encima llegan las autoridades y los inculpa, los pone de culpables en un juicio en el cual los verdaderos culpables, que eran el padre José, que huye a otros lugares, nunca es buscado, e incluso Teresita Villatoros, a la que apodaban la Santa, que ella enviaba cartas y pertenecía también a esta sociedad que ahora veremos, pues en ningún momento es localizado, aunque saben dónde viven, que es una barriada que se llama El Perchel, en Málaga. Y bueno, así finaliza el juicio, se pone una multa, meses de cárcel y la peor de todas las penas, que es la vergüenza que han arrastrado hasta el día de hoy, esa humillación incluso los llamaron los iluminados o los encuerichis, ¿no? Era el nombre que les ponían, fue el punto de mira de toda la gente, sobre todo de Málaga. Estas pobres personas, incluso cuando llegaron al juzgado de Málaga, fueron apedreados por los propios malagueños, algo que a mí me parece increíble, porque hoy día hay sectas a las cuales pertenecen personajes muy conocidos, famosos, millonarios. Y casi está bien visto, ¿verdad? Claro, yo no veo que hoy se apedree, yo qué sé, que te digo yo, a John Travolta o a Tom Cruise por pertenecer a la cienciología, ¿no? Y en aquel entonces personas que eran humildes, que no tenían conocimientos, casi incultas, pues es lógico que entraran un poco al trapo de una nueva religión, sobre todo cuando el padre José era un tío que tenía un don de gentes tremendo, ¿no? Y una facilidad a la hora de fanatizar, ¿no? Digamos que a raíz de aquí es donde comienza un poco la segunda parte de la investigación, que es donde descubro un 80%, es a raíz del juicio oral, que ha sido muy mal estudiado. De hecho hay personas que lo han tenido en su poder y yo les he preguntado qué es lo que han podido sacar de ahí, y la única opinión que he tenido de ellos es que esto es un tema muy curioso, de unos personajillos que se desnudaron y en mitad del bosque, ¿no? O sea que me parece que se ha usado muy mal, cuando hoy en ese juicio podemos sacar los datos de que había una sociedad secreta en Málaga y de que había una serie de hilos que movieron, entre ellos de la hipnosis, de alucinógenos que utilizaron. Y luego la otra parte de la investigación, que también es haber recorrido los 100 pueblos malagueños para descubrir, en cierto modo, que esa sociedad había estado instaurada en otros pueblos. Lo que pasa es que en Tolosa se le fue la mano, ¿no? Y Tolosa a lo mejor fue el sitio donde más triunfó, sí. o a lo mejor precisamente por eso, ¿no? Por la calidad humana de sus gentes, sí. Por la buena fe, por el dejarse llevar por sus convecinos, que bueno, que no querían nada malo para ellos, pues al final se vieron inmersos en esta historia. Claro. Vamos a desvelarle a los oyentes, José Manuel, sí. Tú lo harás mejor que yo, el entramado que había entre el supuesto padre José, sí. La santa, el santo. Aquí todos eran santos y lo que menos era precisamente eran esto último, claro. Los santos. Pues mira, la historia, sobre todo hay que tener en cuenta que este grupo, esta sociedad secreta, no pretendía en ningún momento que se realizara ese suicidio, porque eso, digamos, que anulaba los donativos y los bienes materiales que iban a obtener, ¿no? Pero bueno, resulta que hay un gabinete espiritista en Málaga que se crea
para sacar dinero a la gente aprovechando que había una... Sí, porque había un boom en esta época con el espiritismo importantísimo en nuestro país. Claro, y además país. se aprovechaba mucho de que había revueltas políticas, de que había grandes terremotos en Andalucía, ¿no? Y entonces pues eso ayudaba bastante incluso a la guerra de Cuba, ¿no? Soldados españoles que se iban, las madres no sabían nada de ellos, ¿no? Y este gabinete, sobre todo, dirigido por Teresita Villatoros y por su compañero Mateo Gallego, pues se dedicaban a eso, a que las madres fueran a preguntar por sus hijos. Teresita entraba en trance y decía, pues bueno, tu hijo está bien o tu hijo ha muerto y tal. La mayor parte de las veces era mentira lo que decía y las otras, si acertaba, era por casualidad, ¿no? En un determinado momento conoce Teresita Villatoros al padre José, que es un ex recluso del penal de Ceuta, de la cárcel de Granada, que había estado en la cárcel precisamente por engaño, por fraude, por intento de violación, y bueno, se hacía pasar por un sacerdote para sacar donativos. Lo encuentran en el centro de Málaga predicando, y entonces pues surge ese amor a primera vista laboral, digamos entre comillas, y bueno, ella lo lleva a su gabinete y deciden crear una sociedad secreta que iba a actuar en todos los pueblos de Málaga y de otros lugares también de Andalucía, robando a la gente, ¿no? De esa manera, entre comillas, engañando, sacando donativos, bienes materiales, objetos valiosos, ¿no? Y bueno, casualmente llega un día al gabinete Isabel Gallardo Pato, que es esta mujer del pueblo de Tolós. Una de las 4 columnas. Claro, una de las 4 columnas, que iba al gabinete sencillamente porque su hijo estaba en Cuba, estaba en la guerra, ¿no? Entonces, el padre José, cuando la ve allí en el gabinete, primero se fija que físicamente es una mujer de buen ver, que eso ya le agradó bastante, y luego que era una mujer fácilmente fanatizable, ¿no? Realmente era muy religiosa, y él sabía cómo manejarla, ¿no? Entonces habló con ella, le propuso el crear un movimiento religioso cristiano en el pueblo de Tolós, y ella pues como buena creyente que es, accede y le deja que viva en su casa durante todo el tiempo posible, ¿no? Entonces lo que comienzan a hacer es enviar cartas desde Málaga, una vez que el padre Tolós está allí, de manos de Teresita Villatoros, que además escribía muy bien, convencía muy bien a la gente, y Mateo Gallego, que era un experto hipnólogo en aquel entonces, aunque la ciencia de la hipnosis, digamos que se conocía poco, estaba en pañales, pero él tenía mucha facilidad para hipnotizar a la gente. Por eso realizaba visitas y se quedaba solas con cada uno de los adeptos para intentar convencerlos. Uno de ellos era el Pilonso, este joven Miguel, que vio a la Virgen y al Niño Jesús, que luego en el juicio oral se vería que esa Virgen era muy parecida a la hija de Isabel Gallardo, el niño que se apareció era muy parecido al nieto de Isabel Gallardo, o sea que eran la hija y el nieto, ¿no? Que se había hecho esa farsa, esa pantomima para intentar conseguir ese reloj de gran valor que tenía el alcalde, ¿no? Pero bueno, no lo consiguieron. Lo que sí es cierto es que se usó en varios casos alucinógenos que además aún a día de hoy se siguen cultivando en la zona, como el beleño, la belladona y todo eso, y entonces incluso el propio Pilonso afirma que muchas veces le dieron de comer unas rosquillas y un vaso de leche, y que al tomarlo notó mareos y notó que era fácilmente sugestionable. Incluso lo tuvieron 9 días en una casa realizando las tareas de limpieza contra su voluntad, pero él estaba totalmente hipnotizado, claro. Luego lo que sí se preguntaron mucha gente sobre esos fenómenos paranormales que sucedieron en el cementerio, fueron falsos, los provocó el propio alcalde del pueblo para que la gente huyera de allí y dejaran tranquilo a su hijo fallecido. Y bueno, el hecho de que las 4 mujeres salieran rápidamente de sus casas cuando el Pilonso golpeó las puertas era porque ya estaba todo preparado, ¿no? Entonces digamos que esa es la historia, lo que sucedió. Luego resulta que lo echan del pueblo tras los sucesos del cementerio. Él va a Río Verde y cuando Micaela se fanatiza de tal manera que realiza el ritual, pues claro, el padre José se siente tan asustado ante lo que iba a ocurrir que huyó antes de que llegara la Guardia Civil. Eso es más o menos lo que ocurrió. Una de las grandes incógnitas era saber dónde fue después el padre José, ¿no? Que esa también es una parte de la investigación curiosa, porque las autoridades ni siquiera se prestaron a buscarlo, a intentar localizarlo, y nunca se supo más de él. Pero bueno, yo creo haber descubierto el lugar donde estuvo, incluso el lugar donde está enterrado. Cuéntanos la historia, José Manuel. Pues mira, muy brevemente, eso es un pueblo de la Sarquía, llamado Arenas, más concretamente en la pedanía de Daimalos, que está a pocos kilómetros. Sobre el año 1890, poco después de que sucedieran estos hechos tan increíbles, pues llega un falso sacerdote al pueblo, o por lo menos eso es lo que cree la gente, que era un falso sacerdote, ya que en Daimalos nunca había hecho falta un cura, porque la iglesia que tienen es muy pequeñita, y las misas se hacen en el pueblo de Arenas, que es a donde realmente pertenece la pedanía. Las pedanías no suele haber además misas, ¿no? Entonces llega un señor
que afirma ser sacerdote, afirma venir del obispado, pero en ningún momento ofrece documentos, y según va pasando el tiempo, pues se descubre que desaparecen objetos valiosos de la iglesia, que la gente se siente engañada, estafada, robada. Hay mujeres incluso que sufren intentos de violación, otras que directamente pues mantienen relaciones sexuales con este señor. Entonces, claro, a raíz de ahí los hombres del pueblo se sienten tan enfadados, tan indignados por lo que estaba ocurriendo, que algunos cuentan que este es un supuesto padre José, según mi entender, porque creo que además en esa misma época y en la misma provincia era poco probable que hubiera dos falsos sacerdotes que cometieran los mismos actos, ¿no? Además en una zona tan cercana, y bueno, se supone eso, que es asesinado y que es emparedado vivo junto a la iglesia, en un montículo que hay, que además queda muy poco estético, muy extraño, taponando una puerta y además ocupando mucho espacio de una calle ya de por sí bastante estrecha. La gente del pueblo, incluso sus dos antiguos alcaldes, no entienden por qué está eso ahí, quién lo construyó, simplemente existe esa leyenda, ¿no? Una leyenda además rodeada de supuestos fenómenos paranormales. Sí, porque ¿qué pasó cuando un conciudadano de esa pequeña localidad intentó, bueno, pues descubrir lo que se encontraba allí dentro, porque no le cuadraba mucho la historia? Claro, es que era tanta la curiosidad que incluso a día de hoy existe, que en aquel momento, pues no sé si fue hace 60 años o cosas así, un señor del pueblo, Francisco, decide romper la parte superior de aquel montículo, ¿no?, para ver si realmente dentro estaba el cuerpo de ese falso sacerdote, que decía que además fue enterrado con sus amantes, ¿no? Entonces, cuando rompe la parte de arriba y comienza a rebuscar entre los escombros que hay allí, él afirma que sale una mano, lo agarra del cuello, sale de la propia tierra, y comienzan a golpearle en la cabeza diciéndole: esto te pasa por métome en todo. Claro, este hombre sale de allí corriendo, deja las herramientas, y al día siguiente recoge las herramientas los hijos y ya no se supo más de aquello. El ayuntamiento lo tapó completamente, motivado por la influencia de la iglesia, aunque esto está en el exterior, pero el obispado dijo que allí no se tocara, que eso no se abriera en ningún momento. Yo no sé si es que se abrían algo o no, ¿no? Pero bueno, yo pienso que allí está enterrado el padre José y que además fue un final bastante merecido. Pues sí, la verdad es que tal y como se comportó con los ciudadanos de estas localidades, pues lo que menos le podía pasar era eso, sino algo peor. Claro. José Manuel, ¿qué relación encuentras, si es que la hay, entre Cortijo Jurado, que ya hemos hablado en alguna ocasión de este cortijo, que no sé cómo están, por cierto, las investigaciones ahora, si nos puedes contar también algo ya que te tenemos? Sí, bueno. ¿Qué relación hay entre Cortijo Jurado y esta sociedad secreta, estas 4 columnas, si es que existe? Bueno, creo que hay una relación, y así lo apunto muy brevemente en el libro, sin profundizar mucho más, ya que todo se basa un poco en la tradición oral del pueblo de Campanillas. Yo desde que comencé esa investigación hace 10 años, me refiero a la de Cortijo Jurado, siempre había gente en el pueblo que recordaban, además de esas historias de crímenes y de túneles y todas estas cosas, también hablaban de la presencia en Cortijo Jurado de un señor con ropa de sacerdote que entraba y salía en mitad de la noche, y estamos hablando de la misma época, finales del siglo XIX, ¿no? Una época que coincide con el suceso de Tolox, ¿no? Perdona, José Manuel, ¿Campanillas está cerca de Tolox, para aquellos que no conocemos mucho la zona? Bueno, está a algunos kilómetros, no está muy cerca del todo, digamos que está más bien, Campanilla está cerca de la capital, a unos 6 kilómetros de la capital, y lo otro pues está aproximadamente a unos 20 kilómetros, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que tampoco no sabemos la fecha exacta. La gente sitúa este supuesto padre José en la zona de Campanilla, y así lo afirma casi todo el pueblo, sobre todo la gente mayor que recuerda las historias de sus padres y de sus abuelos, en una época pues más o menos eso, ¿no? Finales del siglo XIX, quizás posteriormente a lo de Tolox o antes, no se sabe exactamente la fecha, ¿no? Pero el caso es que se habla de que ese sacerdote tenía relación con esos crímenes que se manifestaban en la capilla. O sea, la gente de la alta burguesía malagueña querían realizar esos rituales sangrientos envolviéndose de ciertas culturas religiosas, como es la masonería, como es el satanismo y como es el cristianismo también, y no era de extrañar que buscaran a un sacerdote para que realizara ciertas misas sangrientas, digámoslo así, ¿no? Entonces buscaron a un falso sacerdote, ya que uno verdadero no iba a realizar ese tipo de actos, ¿no? Entonces es muy probable que ese padre José también estuviera dentro de toda la historia terrible de crímenes que envuelven a Cortijo Jurado, ¿no? Sobre el cual además últimamente no hay muchas novedades porque no se ha podido volver a entrar allí. Aquello está vallado, la Guardia Civil lo vigila continuamente, y la única investigación en la que yo me he basado en estos meses es en un lugar apartado de Cortijo Jurado, pero en el que se ve una especie de túnel. Estamos cavando
con bastante esfuerzo, con bastante trabajo, para intentar averiguar si ese era uno de los túneles que daban a la zona del río, ¿no? Esa es la última investigación a día de hoy. ¿No ha vuelto a haber ningún suceso extraño que haya acabado con alguno de los que van por allí en el hospital, ni como le pasó últimamente que alguien tuvo un pequeño problema, ni un pequeño percance? No hay ninguna novedad, ¿no? No, de momento no. Afortunadamente aquello está cerrado, con lo cual la gente no puede entrar y de esa manera se evitan bastantes riesgos, ya que el accidente que ocurrió fue terrible realmente, a que ese chaval de Julio que se cayó por la boca del pozo, ¿no? Claro, ha terminado pues paralítico, está en Toledo y está todavía en rehabilitación y la verdad es que ha sido un final bastante triste. A mí me ha afectado muchísimo como persona que he intentado siempre estar al día con cosas de Cortijo Jurado y siempre eso te afecta personalmente, ¿no? Entonces yo, por una parte me alegro de que hayan cerrado aquello para que la gente no pueda sufrir nuevos accidentes y por otra, hombre, me apeno de que no haya podido continuar una investigación que dejé prácticamente a las puertas de descubrir ciertas cosas importantes, como era una cripta y como era ese túnel que en la parte inferior había una especie de arco, de puerta también, ¿no? Y bueno, por lo menos han quedado ciertos vídeos que estuvimos grabando y que demuestran que algo extraño había. Luego es cierto que la inmobiliaria Mirador ha comentado que todo eso es mentira, que esa cripta que yo descubrí era un pozo ciego. Bueno, un pozo ciego la entrada la tenía en la propia capilla, ¿no? Yo creo que las personas que tengan casa en el campo no pondrán el pozo ciego nunca dentro ni en la capilla, ni en el salón, ni en una habitación, lo pondrán fuera, ¿no? De hecho, el pozo ciego está fuera, ¿no? O sea que por mucho que me cuenten historias no van a hacerme cambiar de idea, y si no les conviene que cuente yo estas cosas, pues bueno, es lógico, ¿no? Ellos tienen su negocio, eso ha costado 2.000 millones de pesetas aproximadamente, y es lógico que estén en contra de lo que yo estoy diciendo, pero bueno, yo estoy diciendo lo que creo que es la verdad y lo que pienso que la gente debe de saber. José Manuel, Cortijo Jurado ha sido uno de los lugares, yo creo, más visitados de Málaga en los últimos meses, a lo mejor, sobre todo cuando se podía pasar por las investigaciones que tú has llevado a cabo, pero estoy segura de que hay lugares en Málaga en los que estás ahora mismo realizando investigaciones y que a lo mejor nos puedes contar alguna pildorita así brevemente de algún lugar que no conozcamos todavía nosotros. Sí, pues hay muchas historias en Pueblo. Yo, de hecho, estoy trabajando, como antes comentaba, en una saga de 5 libros exclusivos de Málaga, que yo creo que va a ser una obra bastante importante, sin precedentes. Es difícil que se hagan 5 libros de una sola provincia, ¿no? Pero bueno, el caso es que había material, lo que pasa es que hay que moverse, ¿no? Y historias mucho, sobre todo, por ejemplo, de fenómenos religiosos, ¿no? Basándonos en los siglos XVIII y XIX, incluso un poquito antes, había muchos sucesos así, ¿no? Pero supongo que la parte que la gente querrá saber, que es la de fenómenos paranormales, los poltergeist, pues hay muchas historias. Por ejemplo, hay un pueblo en Vélez, Málaga, que se llama Benamocarra. Allí hay la Casa de la Cultura, y en ella pues se cuenta que un señor cayó un pozo hace cosa de 100 y pico de años. En ese mismo lugar había un pozo, en esa casa señorial, ¿no? Eso lo cuentan los documentalistas y los historiadores de la zona. Y bueno, desde entonces... Que no estaba en la capilla, el pozo, ni nada de eso, No, que va, estaba... ¿En un jardín, en un patio? Sí, en un patio principal de esa gran casa que hoy día es la Casa de la Cultura, ¿no? Y entonces este hombre se supone que cuando lo sacaron tenía la cara tan inflada de haber muerto ahogado que se la taparon con un velo negro, ¿no? Y bueno, desde ese momento hasta el día de hoy, sobre todo cuando comenzaron a hacer ciertas reformas y modificaron un poco la zona del pozo, ha habido muchos testigos que han visto la imagen de un señor con sombrero y sin rostro, el rostro totalmente oscuro, como si lo tuviera tapado. Y te estoy hablando de testimonios de policías, de testimonios de... por ejemplo, mira, en el caso de los policías hay 3 o 4 que lo han visto porque antiguamente ellos vigilaban allí, o sea, había siempre un policía de noche, ¿no? Luego ya pusieron alarma y ya no estuvieron los policías, pero siempre veían eso, la imagen de un señor con un sombrero paseando por la zona del pozo y desaparecía después, ¿no? Y llamaban refuerzos incluso. Una vez que hubo una huelga de los basureros allí en la zona, también se encerraron dentro y esa noche contemplaron a ese hombre sin rostro en la misma zona, las limpiadoras que están siempre asustadas, ¿no? Las alarmas que saltan ahora por las noches en lugares que están herméticamente cerrados, ¿no? Casos como este hay muchísimos en Málaga. Yo creo que es un hervidero de fenómenos paranormales. Oye, ¿por qué crees que se conocen tan poquitos casos hasta que has llegado tú, José Manuel? Pues supongo que porque los investigadores se mueven poco, ¿no? Y Málaga es un lugar pequeño, hay pocos investigadores, los pocos que hay se dedican a otro tipo de temas, ¿no? Pero lo que es la investigación de campo,
poca cosa, ¿no? Hay que moverse mucho, además, ¿no? Y salir continuamente. Yo llevo en este proyecto casi 2 años y tengo que salir semanalmente, pues mínimo 2 o 3 veces, ¿no? A los pueblos y hacer muchos kilómetros y dormir fuera y comer fuera, y quiera que no todo el mundo está dispuesto a hacer eso, ¿no? Entre otras cosas es un trabajo que luego no está remunerado, que uno lo hace porque le gusta y porque lo disfruta, y yo no sé si los demás investigadores disfrutan tanto con esto como disfruto yo, que para mí es casi una necesidad, y quizá por eso me muevo mucho más. Yo estoy continuamente haciendo cosas y esa es la única manera de buscar, ¿no? Y este proyecto, fíjate que comenzó de casualidad. Encontré una reseña en un libro sobre un pueblo determinado de Málaga. Nunca llegué ese día a aquel pueblo porque fui parando en otro, sencillamente curioseando, preguntando, y me di cuenta ese mismo día de que en cada pueblo hay uno o varios misterios, ¿no? Y ahí nace esa saga de libros que recogen casi todo lo que hay en Málaga, no todo por supuesto, ¿no? Y además de una forma quizá un poco apresurada, ¿no? No he podido dedicarle meses a cada uno de los casos, sino mucho menos, pero bueno, que también dejará las puertas abiertas a otros investigadores para que reabran los casos y los reinvestiguen, ¿no? Bueno, a lo mejor de aquí a unos cuantos años José María decide seguir tu estela, José Manuel, claro, y seguir investigando contigo de la mano allí por los pequeños pueblos de Málaga. Pues nos tenemos que marchar porque se ha acabado nuestro tiempo. Lo que sí te pido, José Manuel, es que nos tengas informados de cuándo salen esos 5 libros para tenerte de nuevo en el programa y que nos sigas contando más misterios, porque creo que tenemos todavía muchas cosas que conocer de Málaga, que nos quedamos muchas veces en lo típico y en lo tópico, y gracias a investigadores como tú pues podemos conocer cosas nuevas. Muchísimas gracias, José Manuel Frías, por habernos acompañado durante estos minutos, y recordar a los oyentes ese libro que recomendamos, Las 4 columnas, y que seguro que les va a poner los vellos de punta en muchas ocasiones, y en otras pues se va a dar cuenta, ¿no?, de lo crueles que llegamos a ser en muchas ocasiones los seres humanos. José Manuel, muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias.